Quita tus manos de rata de barrio del volante antes de que te las rompa. El oficial Dawson abrió de un tirón la puerta de Alexis Ward, el metal chillando mientras la arrastraba hasta el arcén de grava. Riker la empujó hacia adelante, su palma aplastándole la nuca mientras murmuraba que mujeres como ella no pertenecían detrás del volante de autos como ese. El taser de Dawson zumbaba a centímetros de ella, el chasquido eléctrico más fuerte que el tráfico que pasaba. No apartes la mirada, siseó sujetándole el mentón. Quiero que recuerdes quién es el dueño de esta carretera. Cuando levantó el puño para golpearla, el puñetazo de Alexis conectó primero, seco y explosivo, congelando a todos los testigos a medio aliento. Ninguno de ellos sabía que acababan de enfrentarse a una comandante de Delta Force. Antes de irnos, ¿algún comentario adicional desde qué parte del mundo nos estás viendo? Y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana es una que no te querrás perder. La comandante Alexis Ward condujo su SUV suavemente por la sinuosa carretera de Georgia, el sol de última hora de la tarde proyectando sombras largas entre los pinos. El trayecto desde la casa de su madre solía traerle paz, un raro momento de calma tras años de misiones clasificadas. Pero hoy algo no encajaba en el espejo retrovisor. Dos patrullas la habían estado siguiendo durante los últimos 15 minutos, manteniéndose lo bastante atrás como para hacer notar su presencia. Sus instintos entrenados se activaron mientras mantenía una velocidad constante. Las manos relajadas pero listas, a las 10:02 en el volante. De repente los coches aceleraron, los motores rugiendo mientras se separaban. Uno se le cruzó delante y el otro la encerró por detrás. El vehículo delantero viró bruscamente, obligándola a frenar con fuerza. Su SUV se detuvo de golpe en el arcén, la grava crujiendo bajo los neumáticos. Mantenga las manos donde podamos verlas, tronó la voz del ayudante Dawson por un megáfono. Salió del coche delantero con la mano ya sobre la funda del arma. El ayudante Riker se acercó por el otro lado, el rostro torcido en una mueca burlona. Alexis bajó la ventanilla solo 3 pulgadas, lo suficiente para comunicarse sin perder protección. ¿Hay algún problema, oficiales? El rostro de Dawson se enrojeció mientras avanzaba furioso hacia la ventanilla. Cuando una mujer como tú conduce un coche tan bonito, es robado. Sal antes de que te saquemos nosotros. Apretó la mandíbula, pero mantuvo la voz firme. Este es mi vehículo. Tengo el registro y... ¿Te pedí que hablaras? Dawson agarró la manija y arrancó la puerta de un tirón. ¡Fuera! Ahora. Años de entrenamiento en combate le gritaban que reaccionara, pero Alexis se obligó a moverse despacio. Con calma deliberada, salió con las manos ligeramente alzadas, sus sentidos afinados catalogando cada detalle. La postura agresiva de Dawson, la posición de Riker detrás de ella, y el tercer oficial que ahora se acercaba desde el coche de apoyo. Frente al vehículo, piernas abiertas. Dawson la agarró del hombro y la empujó con fuerza contra el SUV. El impacto le sacó el aire de los pulmones. «Esto es innecesario», dijo con calma. «Soy oficial militar». La rodilla de Riker se estrelló contra sus costillas, cortándole las palabras. «Cierra la boca. Ustedes siempre tienen excusas». El registro no fue más que una excusa para la brutalidad. Manos ásperas la palpaban con fuerza deliberada, deteniéndose de forma inapropiada. Los instintos de combate de Alexis se encendían con cada abuso, pero permaneció inmóvil, analizando posiciones, esperando. «Ya no eres tan dura ahora, ¿eh?» Dawson le torció el brazo a la espalda, elevándolo hasta que un dolor punzante le atravesó el hombro. «Hora de aprender un poco de respeto». El tercer oficial dio la vuelta, tronándose los nudillos. Este tipo de personas nunca aprende respeto hasta que se lo enseñan. Alexis sintió el metal frío de un taser presionarse contra su cuello. El aliento de Dawson ardía junto a su oído cuando gruñó. «Tal vez esto haga que la lección se te quede grabada». «¿De verdad no quieres hacer eso?», dijo ella en voz baja, con un tono cargado de absoluta certeza. Dawson se rió. «Ah, sí, mírame». El taser crepitó al activarse. En ese instante todo cambió. Antes de que los electrodos hicieran contacto, Alexis se movió. Su codo salió disparado hacia atrás con fuerza devastadora, golpeando a Dawson en el plexo solar.
Cuando él se dobló, ella giró sobre sí misma, usando su impulso para lanzarlo de cara contra el capó del sub. Riker se abalanzó, extendiendo la mano hacia su bastón. Alexis se agachó, barriendo sus piernas con un movimiento ensayado que lo lanzó de espaldas contra el asfalto. El tercer agente se abalanzó, pero ella ya estaba en movimiento. Atrapó su puñetazo descontrolado, redirigió su impulso y lo hizo volar por encima de su cadera. Cayó con fuerza, el impacto arrancándole el aire de los pulmones. Dawson se incorporó tambaleándose, con la sangre chorreándole de la nariz. Buscó su arma, pero Alexis fue más rápida. 2 golpes precisos, uno a la muñeca, otro a la rodilla, lo dejaron aullando en el suelo. Riker intentó sujetarla por detrás en una llave de estrangulamiento. Ella respondió con fluida eficacia, aferrándole el brazo y proyectando su peso hacia adelante. Él salió volando por encima de su hombro y cayó sobre el capó con un golpe seco que dejó una profunda abolladura en el metal. El tercer agente había logrado ponerse en pie, pero el miedo en sus ojos mostraba que sabía que estaba en desventaja. Aún así, se lanzó contra ella, impulsado por la desesperación y el orgullo herido. Alexis recibió su embestida con violencia controlada, una combinación de golpes que lo dejó tendido junto a sus compañeros. En menos de 30 segundos, los 3 agentes yacían gimiendo sobre el pavimento. Ninguno había conseguido asestar un solo golpe efectivo. Alexis se mantuvo erguida, respirando con calma y de manera regular, mientras el sonido de las sirenas que se acercaban llenaba el aire. No huyó, no se escondió. Se mantuvo firme, sabiendo que aquel enfrentamiento estaba lejos de haber terminado. El ulular de las sirenas se hizo más fuerte, pero ella permaneció perfectamente inmóvil, su porte militar evidente en cada línea de su postura. Dawson intentó incorporarse, escupiendo sangre sobre el asfalto. «Tú, te vas a arrepentir de esto». «No», respondió Alexis en voz baja, observando cómo las primeras unidades de refuerzo aparecían en el horizonte. «No soy yo quien va a arrepentirse de lo ocurrido hoy». El sol ya descendía, pintando el cielo de naranjas y rojos intensos. La misma carretera de Georgia, que prometía un tranquilo regreso a casa, se había convertido en un campo de batalla, uno que pronto atraería a más combatientes. A medida que las sirenas se acercaban, Alexis permanecía preparada, consciente de que aquello no era más que el comienzo de una guerra que nunca quiso, pero de la que no se echaría atrás. El coche patrulla del teniente Briggs chirrió al detenerse en la escena, sus faros cortando el crepúsculo creciente. La puerta se cerró de un portazo con la fuerza suficiente para hacer que los agentes más jóvenes se sobresaltaran. Briggs emergió como una nube de tormenta, el rostro morado de ira al contemplar a sus hombres heridos esparcidos por el asfalto. «¿Qué demonios ha pasado aquí?», bramó, con la voz resonando entre los pinos. Sus ojos se clavaron en Alexis, que permanecía perfectamente quieta, su porte militar intacto. Dawson se incorporó hasta quedar de rodillas, aún jadeando. «Ella nos atacó, teniente. Estábamos realizando una detención rutinaria y...» «¿Rutinaria?», la voz de Alexis cortó el aire como acero. «Me sacaron de mi vehículo sin causa. Me agredieron e intentaron usar el taser contra mí». Briggs avanzó hacia ella a grandes zancadas, la mano crispada en torno a la porra. «Cierra la boca. Tengo a 3 buenos agentes en el suelo por tu culpa». «Los buenos agentes no agreden a civiles», respondió Alexis con serenidad. La porra silbó en el aire sin previo aviso. La mayoría de la gente habría quedado completamente desprevenida, pero Alexis había visto la tensión en su hombro, el leve cambio de peso. Se metió dentro del arco de su golpe, desviando la porra con el antebrazo mientras se mantenía justo fuera de su alcance. Briggs gruñó y lanzó una serie de golpes descontrolados. Cada ataque encontró el vacío mientras Alexis se movía con eficacia entrenada. No atacó. Simplemente no estaba donde la porra intentaba alcanzarla. Su control era perfecto, sus movimientos precisos. «Quédate quieta», rugió Briggs, el rostro cada vez más rojo con cada intento fallido. «Como hicieron sus agentes conmigo», replicó Alexis, con la voz serena incluso mientras desviaba otro golpe. «Mientras me pateaban, me registraban, me amenazaban». Un pequeño grupo se había reunido al borde de la carretera. Los teléfonos móviles lo grababan todo, sus pantallas brillando en el crepúsculo que se cerraba.
Briggs los vio y su furia se duplicó. «Confisquen esos teléfonos», ordenó. «Incauten todos los dispositivos. Esta es una escena del crimen activa». Los agentes que habían llegado como refuerzo avanzaron hacia los testigos, pero su atención volvía una y otra vez a Alexis. Habían visto lo que les había hecho a sus compañeros. Ninguno quería ser el siguiente. Briggs lanzó otro ataque. Esta vez apuntó a sus rodillas. Alexis atrapó la porra en pleno movimiento. Por un momento quedaron trabados, su rabia cruda contra la fuerza disciplinada de ella. Luego giró, usando su propio impulso para hacerlo tambalearse hacia adelante. La porra repiqueteó contra el pavimento. Podría haber acabado con él allí mismo. Un golpe en la parte posterior de la cabeza, otro en el riñón. Se había dejado completamente expuesto. En cambio, dio un paso atrás, levantando ligeramente las manos. «Eso es suficiente, teniente. Ambos sabemos que esta detención fue ilegal». «¿Ilegal?». Briggs se enderezó intentando ocultar su respiración agitada. «Lo único ilegal aquí es agredir a agentes de policía. Redúzcanla ahora». Los agentes de refuerzo dudaron, mirando a sus compañeros caídos y luego la postura serena de Alexis. El miedo luchaba contra el deber en sus rostros. «No me resistiré», dijo Alexis, manteniendo claramente las manos a la vista. «Pero todos aquí saben lo que realmente pasó». Finalmente, dos agentes se acercaron con movimientos rígidos por la tensión. Le agarraron los brazos con brusquedad, pero ella no opuso resistencia. Al llevarlos a la espalda, las esposas se cerraron con una fuerza innecesaria. «Está detenida por agresión a agentes del orden, resistencia al arresto e intento de homicidio», escupió Briggs, recuperando su porra. Se acercó, bajando la voz hasta un susurro. «No tienes idea de lo que acabas de empezar». Mientras la llevaban hacia el coche patrulla, Alexis observó a Briggs dando órdenes a sus hombres. «Aseguren la escena. Quiero todos los teléfonos, todas las cámaras, y que alguien averigüe qué pasó con las grabaciones de la cámara del coche». El trayecto hasta la comisaría del condado fue tenso. Alexis permaneció en silencio en la parte trasera, observándolo todo a través de la rejilla. Los agentes del frente la miraban constantemente por el retrovisor, su nerviosismo evidente en cada movimiento brusco. En la comisaría, el proceso fue deliberadamente lento. Cada paso parecía diseñado para maximizar la incomodidad y la humillación. Aún así, ella mantuvo la compostura, recopilando información. Observó qué agentes evitaban el contacto visual, cuáles parecían incómodos con la situación y cuáles seguían a Briggs sin cuestionarlo. Desde su posición en el área de registro, podía ver a Briggs en su oficina, orquestando el encubrimiento. Los agentes entraban y salían, cada uno con tareas específicas. Uno se llevó los discos duros de las cámaras del coche. Otro empezó a teclear lo que sin duda sería un informe falsificado. «Los sistemas informáticos están fallando», anunció un agente en voz alta. «Puede que se pierdan algunos archivos esta noche». La sonrisa de Briggs fue fría. «Estas cosas pasan. La tecnología nunca es fiable». La colocaron en una celda de retención, separada de los demás detenidos. Las paredes de hormigón estaban frías. El banco metálico era implacable. Alexis se sentó con una postura perfecta. Su entrenamiento le permitía encontrar comodidad en la incomodidad. Había sobrevivido a condiciones peores en territorios mucho más hostiles. Se oyeron pasos pesados. Briggs apareció ante los barrotes, con una expresión de autosatisfacción en el rostro. Había recuperado la compostura, aparentemente seguro de su control sobre la narrativa. «Ningún juez de este condado creerá tu historia», dijo, golpeando los barrotes con la porra. «Será tu palabra contra la de 3 agentes respetados. Y mírate ahora. Solo otra delincuente violenta en una celda». Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas mientras 2 agentes conducían a Alexis por el área de registro. Los músculos le dolían por el duro banco metálico, pero mantuvo la espalda recta y el rostro sereno. La noche había sido larga, llena de ecos de los calabozos para borrachos y de los gritos ocasionales de otros detenidos a la espera de ser liberados. «Audiencia», anunció un agente, evitando mirarla a los ojos. El sargento de registro tecleaba despacio, alargando deliberadamente cada clic del teclado. El teniente Briggs irrumpió por la puerta con una carpeta gruesa bajo el brazo.
Su sonrisa era puro colmillo y malicia. No vas a ninguna parte todavía. Primero hay que presentar un poco de papeleo. Golpeó la carpeta sobre la mesa, desplegando varias hojas de cargos. Agresión a agentes del orden. Esos son 3 cargos. Resistencia al arresto y mi favorita personal. Sostuvo el último formulario con un aire teatral. ¿Intento de asesinato? Eso es absurdo, dijo Alexis en voz baja, notando cómo varios agentes cercanos se movían incómodos. Ah, sí. La voz de Briggs destilaba una falsa preocupación. Los agentes Dawson y Riker cuentan una historia diferente. ¿Cómo estallaste en violencia durante una detención rutinaria? ¿Cómo utilizaste ataques de estilo militar que podrían haberlos matado? Por cierto, ambos están en el hospital. Gracias a ti. Quiero hacer mi llamada telefónica, dijo Alexis, y solicito asistencia legal. Oh, por supuesto. Aquí somos muy partidarios del procedimiento adecuado. La risa de Briggs fue áspera, a diferencia de algunas personas que creen que pueden agredir a agentes sin consecuencias. La llamada fue breve. En menos de una hora, Harper Lane entró con paso firme en la comisaría, sus tacones resonando con determinación contra el linóleo. Sus ojos agudos captaron todo: el lenguaje corporal de los agentes, los cambios apresurados en el cuadro de turnos, la forma en que Briggs rondaba cerca del mostrador de registro. «Represento a la comandante Ward», anunció Harper, con una voz que se impuso en la sala. «Necesito ver de inmediato todos los documentos de los cargos y los informes del incidente». Briggs intentó intimidarla con la mirada. «Todavía estamos procesando la documentación. Estas cosas llevan tiempo». «Fascinante», respondió Harper con frialdad, «sobre todo teniendo en cuenta que ya han filtrado detalles a la prensa. Vi el segmento de las noticias matutinas sobre la peligrosa veterana que atacó a sus agentes». Se volvió hacia Alexis, hablando en voz baja pero con claridad. «Este condado tiene un historial de proteger a agentes abusivos. 8 incidentes similares solo en el último año. Todos enterrados, pero nunca habían intentado inculpar a alguien con tus credenciales. Las grabaciones de la cámara del tablero aclararán esto», dijo Alexis. La sonrisa de Harper fue sombría. «Déjame adivinar. ¿Dificultades técnicas?» «Fallo del equipo», interrumpió Briggs. «Una verdadera lástima. Pero tenemos a 3 agentes. Declaraciones juradas sobre su ataque no provocado». «3 declaraciones idénticas, estoy segura», replicó Harper. «Solicitaremos supervisión federal. El patrón de violaciones de derechos civiles en este departamento es demasiado evidente para ignorarlo». Mientras Harper discutía con Briggs las condiciones de la fianza, Alexis observaba el funcionamiento de la comisaría. Anotó mentalmente qué agentes manejaban las pruebas, quiénes controlaban los ordenadores y quién tenía acceso a las grabaciones de seguridad. Cada detalle era inteligencia valiosa. A través de las ventanas de la comisaría, pudo ver cómo se reunían las furgonetas de noticias. Un reportero ya hacía una transmisión en directo, señalando el edificio. En el televisor de la sala de descanso, un presentador local leía un comunicado. Fuentes dentro del departamento describían a la sospechosa como mentalmente inestable, posiblemente sufriendo de trastorno de estrés postraumático. «Están presionando fuerte para controlar la narrativa», murmuró Harper al regresar con los papeles de liberación. «Pero cometieron errores. El momento de la presentación de los informes, las grabaciones desaparecidas, la escalada de los cargos. Todo muestra coordinación. Podemos usar eso». El proceso de fianza tomó otras 2 horas. Cada firma fue examinada, cada formulario revisado 2 veces. Briggs observó todo. Su presencia era un mensaje claro de intimidación. Finalmente, Alexis salió bajo el duro sol de Georgia. Las cámaras de noticias se giraron hacia ella, pero Harper se interpuso, bloqueando las tomas. «No habrá comentarios en este momento. Cualquier pregunta puede dirigirse a mi oficina». El viaje de regreso a casa se sintió irreal. Cada patrulla que pasaban parecía reducir la velocidad. Los agentes estirando el cuello para mirar. Las palabras de Harper resonaban en la mente de Alexis. «Intentarán aislarte, hacerte sentir vigilada. No lo permitas». El vecindario de su madre bullía con una actividad inusual. Los vecinos se agrupaban en pequeños corrillos. Las conversaciones se apagaban. Cuando el coche de Alexis pasó, una furgoneta de noticias estaba detenida en la esquina.
El reportero se animó al verla acercarse. «Haré que mi equipo empiece a construir el caso», dijo Harper al detenerse frente a la casa de Alexis. «Tendremos que movernos rápido antes de que destruyan más pruebas. ¿Estás segura de que no quieres quedarte en otro lugar?» «Esta es mi casa», respondió Alexis con sencillez. «No me iré». Harper asintió, comprendiendo. «Llámame de inmediato si intentan algo. Y comandante, ten cuidado. Hombres como Briggs son más peligrosos cuando están asustados». Alexis caminó por el sendero de entrada, consciente de las cámaras observando y de los vecinos espiando tras las cortinas. Su teléfono vibraba sin parar. Alertas de noticias, menciones en redes sociales, mensajes de números desconocidos. El sitio web de la cadena local ya mostraba un titular. Veterana violenta ataca a agentes durante una parada de tráfico. Dentro, su casa estaba en silencio, intacta. El silencio se sentía como un refugio tras el caos de la cárcel. Cerró la puerta dejando fuera el ruido del mundo, pero su teléfono seguía vibrando. Otra alerta. Sindicato policial exige cargos máximos en caso de agresión a un agente. Alexis dejó el teléfono boca abajo sobre la encimera. Querían que se sintiera abrumada, aislada, asustada, pero no entendían con quién se estaban metiendo. Había enfrentado peores probabilidades en lugares donde no había reglas, ni cámaras, ni recursos legales. Aquí, al menos, había un sistema, corrupto como pudiera ser, que se podía hacer funcionar. Miró su reflejo en la ventana de la cocina y vio a la soldado que siempre había sido. No, no la intimidarían, ni Briggs ni su departamento corrupto, ni su manipulación mediática. Habían iniciado esta pelea pensando que ella era un blanco fácil. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. El cielo de la mañana colgaba bajo y amenazante cuando Alexis salió marcha atrás de su entrada. Las furgonetas de noticias por fin se habían ido, pero vio un coche patrulla estacionado 2 manzanas más abajo, mal oculto tras el roble de un vecino. Ya ni siquiera intentaban ser sutiles. Su teléfono vibró con un mensaje de Harper. «Reúnete en la oficina cuanto antes». El contacto federal aceptó escucharnos. Alexis revisó los espejos y notó otro patrullero que había salido detrás de ella 3 giros atrás. Se estaban descuidando con la vigilancia, lo que significaba que se estaban desesperando. El estacionamiento cercano a la oficina de Harper en el centro se alzaba delante, sus niveles de concreto elevándose como una fortaleza bajo la luz gris de la mañana. Alexis eligió el tercer nivel, lejos de los autos dispersos de los pisos inferiores. Al estacionar, sus instintos entrenados registraron múltiples detalles. El eco de botas sobre el concreto, el reflejo de movimiento en las ventanas de los autos aparcados, la colocación deliberada de vehículos cerca de la rampa de salida. Salió del coche con las llaves en la mano. «Sé que están aquí», llamó, con la voz resonando por el nivel vacío. «Ahorremos las teatralidades». 4 alguaciles surgieron de detrás de pilares y vehículos. Reconoció al ayudante Slade de la ficha policial. Su rostro joven estaba tenso por la energía nerviosa. Los otros eran mayores, de aspecto más duro. Todos llevaban porras, y su postura dejaba claro que no se trataba de una visita oficial. «El teniente dijo que podrías causar problemas», gruñó el más grande, golpeando la porra contra su pierna. «Dijo que nos aseguráramos de que entiendas cómo funcionan las cosas por aquí antes de que te reúnas con esos federales», añadió otro, rodeándola por la izquierda. «Los accidentes ocurren en los estacionamientos todo el tiempo, especialmente a la gente que no sabe cuándo callarse». Alexis permaneció inmóvil, analizando distancias, posiciones, ángulos. Habían planificado esto mal. Demasiado dispersos, demasiado concentrados en bloquear salidas en lugar de coordinar el ataque. Errores de aficionados que les costarían caro. Última oportunidad para marcharse. Ofreció sabiendo que no la tomarían. Slade cargó primero, ansioso por demostrar su valía. El golpe de su porra fue amplio, anunciado. Alexis entró en su alcance, redirigiendo su impulso contra un sedán estacionado. El impacto abolló la puerta y lo dejó sin aliento. Los otros atacaron juntos, pero sin coordinación. Alexis se movió entre los pilares de concreto, usando la estructura como escudo y como arma. Una porra golpeó el concreto donde había estado su cabeza.
Agarró el arma, girándola junto con su portador hacia la embestida de otro ayudante. Chocaron con fuerza. Entre maldiciones y tropiezos, Alexis aprovechó el momento para neutralizar a Slate, que intentaba ponerse de pie. Un golpe preciso en la rodilla lo devolvió al suelo, seguido de un corte controlado al grupo nervioso de su hombro. Se desplomó, consciente pero incapaz de volver a la pelea. Agresión federal ahora, bufó uno de los ayudantes, sacando un taser. Solo lo estás empeorando. Alexis atrapó su muñeca cuando el taser chisporroteó, dirigiendo los electrodos al pecho de su compañero. El hombre convulsionó y cayó antes de que el ayudante que empuñaba el taser pudiera reaccionar. Ella estampó su brazo contra un pilar, haciendo que el arma repiqueteara y se deslizara por el concreto. El ayudante más corpulento, Bull, se lanzó contra ella, intentando inmovilizarla contra un coche. Alexis aprovechó su impulso y lo amplificó con un lanzamiento de cadera que lo envió deslizándose por la superficie áspera. Rodó hasta ponerse de pie, escupiendo sangre, y cargó de nuevo. Esta vez ella lo recibió con la porra de su compañero caído, golpeando puntos de presión en rápida sucesión. Cayó con fuerza, sujetándose el brazo paralizado. El ayudante restante retrocedió, manoseando su radio. Alexis cerró la distancia en 2 pasos, atrapó su mano antes de que pudiera pulsar el micrófono y lo desarmó con una llave de muñeca que lo dejó de rodillas, retorciéndose de dolor. «Quédate en el suelo», ordenó, aplicando la presión justa para dejar claro su mensaje. «A menos que quieras explicarles a los paramédicos exactamente cómo te dislocaste el hombro tú solo». El garaje resonó con gemidos y respiraciones entrecortadas. Alexis recuperó su teléfono y documentó la escena de forma metódica. Las armas que habían soltado, las posiciones de los ayudantes, los daños en los vehículos. Envió todo a Harper con un escueto. Intento de agresión en garaje 4. Los ayudantes necesitan limpieza. Slate intentó hablar entre el dolor, con los dientes apretados. «No lo entiendes. Nos matarás si no te detenemos». «Entonces deberías haber pensado mejor para quién trabajas», respondió Alexis, comprobando el estado de cada ayudante. Ninguno tenía lesiones que pusieran en peligro su vida, pero no volverían a blandir porras en bastante tiempo. Pasos resonaron desde el nivel inferior, civiles atraídos por el ruido. Alguien ya estaba al teléfono con emergencias. Su voz se oía con claridad. «Hay una pelea en el garaje. Envíen a la policía». Alexis recogió las armas caídas y las dispuso con claridad para fotografiarlas. Más pruebas de su emboscada fallida. Más evidencia de la desesperación del departamento. Los primeros indicios de sirenas aullaron a lo lejos mientras ella caminaba con calma hacia la rampa de salida. Los ayudantes permanecieron donde habían caído, quizá comprendiendo por fin la magnitud de su error. Sus gemidos y maldiciones la siguieron por los pasillos de hormigón. Avanzó con paso firme, sin prisa, la respiración controlada. Las sombras del garaje dieron paso a la luz gris del día. Las sirenas se hicieron más fuertes, aproximándose desde múltiples direcciones. Pronto este nivel estaría lleno de primeros intervinientes y de más miembros corruptos de la fuerza de Briggs. Pero había logrado lo que necesitaba. El ataque estaba documentado. Los ayudantes estaban neutralizados, sin lesiones permanentes, y lo más importante, habían demostrado hasta dónde estaba dispuesto a llegar el departamento para silenciarla. El viento en aumento llevó el sonido de más sirenas cuando Alexis salió a la calle. Las luces rojas y azules se reflejaban en los edificios cercanos. Sacó el teléfono para avisar a Harper de su retraso. Sus dedos estaban firmes mientras escribía. El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas a través de las ventanas del despacho de Harper, cuando Alexis se sentó frente al escritorio de su abogada. Entre ambas se extendían archivos y fotografías del incidente del garaje. Cada imagen un testimonio de la violencia de la mañana. «Están dándole la vuelta a esto más rápido de lo que esperaba», dijo Harper tocando con el dedo un artículo de noticias recién impreso. «Mira este titular. Veterana inestable ataca a agentes en estacionamiento. Te están pintando como alguien que busca el enfrentamiento». Alexis se inclinó hacia adelante, recorriendo el artículo con la vista. Apretó la mandíbula al leer las citas de fuentes anónimas del departamento que la describían como una amenaza para la seguridad pública. Se movieron rápido.
Briggs es más listo de lo que parece, admitió Harper barajando más papeles. Ya estuvo en la fiscalía. Mi contacto allí dice que pasó 2 horas con Marston esta mañana, justo después del incidente del garaje. Déjame adivinar, están acelerando los cargos. Harper asintió con gesto sombrío. Marston lo está calificando como un asunto de seguridad pública. Intentan acelerar tu procesamiento antes de que podamos reunir más pruebas de su corrupción. Alexis se puso de pie y comenzó a pasearse por el despacho de Harper. La alfombra amortiguaba sus pasos mientras pasaba junto a los títulos en derecho y los premios cívicos que adornaban las paredes. Están desesperados. Esos ayudantes de esta mañana estaban asustados, no solo de mí, sino de Briggs. Uno de ellos dijo que Briggs los mataría si fallaban. Eso encaja con lo que he estado escuchando. Harper sacó otro expediente. 3 denuncias en el último año de agentes que afirmaron haber sido obligados a falsificar informes. Todas desestimadas, por supuesto, pero hay un patrón claro de intimidación dentro del departamento. Tenemos que ir más arriba, dijo Alexis, deteniéndose junto a la ventana. Los peatones caminaban por la acera, ajenos a la corrupción que se pudría dentro de su comunidad. Supervisión federal. Tengo un contacto en el Departamento de Justicia, Daniel Cross. Se especializa en casos de corrupción a nivel departamental. Harper tomó su teléfono. Lleva meses buscando una vía para entrar en esta jurisdicción. Tu caso podría ser justo lo que necesita. Haz la llamada, asintió Alexis. Pero Briggs va a tomar represalias en cuanto sepa que estamos recurriendo a los federales. Ya lo está haciendo. Harper abrió un correo electrónico en su computadora. Acabo de recibir esto de un empleado del juzgado. Briggs convocó una reunión de emergencia con sus altos mandos hace una hora. A puerta cerrada, sin actas. Están planeando su siguiente movimiento. Mi fuente dice que Briggs estaba furioso. No dejaba de hablar de contenerte antes de que causaras más daño. Un ayudante sugirió dar marcha atrás, dejar que las cosas se calmaran. La expresión de Harper se ensombreció. Briggs amenazó a su familia. Alexis asimiló la información, su entrenamiento militar ayudándola a procesar la amenaza creciente. Eso demuestra debilidad. Los líderes fuertes no necesitan amenazar a su propia gente. Pero los animales heridos son los más peligrosos, advirtió Harper. Y Briggs tiene a todo el departamento actuando como sus perros de ataque personales. Un golpe en la puerta las interrumpió. La asistente de Harper entró con más documentos. Estos acaban de llegar del Tribunal de Tráfico. Están emitiendo citaciones contra el vehículo de la señora Ward. Registro vencido, equipamiento indebido, placas faltantes. Todo fabricado, dijo Harper escaneando los papeles. Están intentando construir un historial, hacer que parezcas una infractora crónica. Intimidación de bajo nivel, observó Alexis. Están lanzando todo lo que se les ocurre, esperando que algo funcione. Es más que eso, Harper. Mira cómo están repartidas las citaciones. Están estableciendo un patrón. Cada citación les da una excusa para detenerme. Están preparando futuros enfrentamientos. Alexis estudió los documentos, notando cómo cada infracción había sido cuidadosamente diseñada para parecer legítima. Están aprendiendo. Esta mañana intentaron fuerza bruta. Ahora usan la burocracia como arma. Por eso necesitamos la intervención federal de inmediato. Harper volvió a tomar su teléfono. Cross puede congelar estas citaciones e impedir que presenten más, pero tenemos que movernos rápido. ¿Cuánto tardaría en llegar? Si lo contacto hoy, quizá 48 horas. Pero son 2 días que Briggs puede usar para escalar aún más, dijo Alexis asintiendo. Estaré lista. No volverán a tomarme por sorpresa. ¿Hay algo más? Harper dudó, luego sacó un último documento. Briggs presentó una moción para revocar tu libertad bajo fianza, alegando que eres un peligro para sus agentes. El juez Whitman la está revisando ahora mismo. ¿Whitman? ¿No es el que juega al golf con Marston todos los domingos? La expresión de Harper fue sombría. El sistema aquí es un circuito cerrado, Alexis. Se protegen entre ellos, se encubren. Romper ese círculo no será fácil. Nunca lo es. Alexis recogió sus cosas, preparándose para irse. Pero sistemas como este siempre tienen puntos débiles. Solo hay que encontrarlos. El trayecto de regreso a casa fue tenso. Alexis revisaba constantemente los espejos en busca de patrullas. Pero por ahora,
El departamento parecía mantener la distancia. Al entrar en su entrada, el sol poniente tiñó su casa de tonos naranjas profundos y sombras alargadas. Las citaciones estaban pegadas en la puerta principal, varias hojas ondeando con la brisa del atardecer, un recordatorio deliberado de que podían alcanzarla en cualquier lugar, incluso allí. Alexis las retiró una a una, fijándose en lo oficiales que parecían, en lo cuidadosamente elaboradas que estaban para parecer legítimas. De pie en el umbral, observó su calle silenciosa. En algún lugar Briggs estaba planeando su próximo movimiento. Más agentes estaban siendo presionados para corromperse. Más personas inocentes corrían el riesgo de convertirse en objetivos. Lo que había comenzado como una simple detención de tráfico se había transformado en algo mucho más grande. Esto ya no se trataba solo de defenderse. Se trataba de exponer un sistema que se había podrido desde dentro, de proteger a una comunidad que ni siquiera era consciente de hasta qué punto llegaba la corrupción. El aire de la tarde se volvió más frío mientras la oscuridad avanzaba. Alexis permanecía inmóvil, con las citaciones en la mano, sintiendo el peso de la lucha que tenía por delante. Desmantelar todo un sistema corrupto no sería rápido ni fácil, pero ya se había enfrentado antes a probabilidades peores. Los letreros de neón de cerveza proyectaban un resplandor enfermizo sobre el aparcamiento del bar O'Malley's cuando Alexis llegó. El sol se ocultaba tras el edificio, tiñendo el cielo de púrpuras y naranjas profundos. Había elegido ese momento con cuidado. El cambio de turno significaba que habría el máximo de agentes fuera de servicio. O'Malley's había sido un bar de policías durante décadas. El letrero de madera sobre la puerta estaba desgastado, apenas legible en la creciente oscuridad. Alexis respiró hondo, se centró y empujó la pesada puerta. El efecto fue inmediato. Las conversaciones se apagaron a mitad de frase. Las cabezas se giraron, las miradas se endurecieron. El lugar apestaba a cerveza rancia y hostilidad. Al menos 15 agentes fuera de servicio ocupaban mesas y taburetes de la barra, todos ahora completamente concentrados en su presencia. Alexis avanzó hacia la barra con una calma deliberada, sintiendo el peso de sus miradas. El camarero, un hombre corpulento con las sienes encanecidas, se acercó con visible desgana. «Agua», dijo ella simplemente. Colocó un vaso delante de ella sin decir nada, y luego se retiró al extremo opuesto de la barra, donde un grupo de agentes se apiñaba hablando en voz baja. Alexis no se dio la vuelta. No lo necesitaba. El espejo detrás de la barra le ofrecía una visión perfecta de la sala. El agente Riker estaba sentado en una mesa de la esquina, con otros 4 policías, el rostro enrojecido por el alcohol. Su voz se oía claramente en el espacio, ahora silencioso. Le dije a Briggs que no se preocupara. El juez Whitman lo respalda. Ha sido así desde que eran novatos juntos. Uno de sus acompañantes lanzó una mirada nerviosa en dirección a Alexis. Riker rió más fuerte, claramente queriendo que ella lo oyera. ¿Y qué va a hacer? Ese vídeo de la cámara del coche ya no existe. Briggs se aseguró de ello personalmente. Se quedó hasta tarde para borrar todo. Sin pruebas es su palabra contra la nuestra, y todos sabemos cómo acaba eso en el juzgado de Whitman. Alexis dio un sorbo lento al agua, memorizando cada detalle. En el espejo vio a 3 agentes, junto a la mesa de billar, empezar a moverse, colocándose entre ella y la salida. Sus movimientos eran torpes. Habían bebido mucho. Ella se levantó y se volvió hacia la mesa de Riker. El bar quedó aún más silencioso, la tensión crepitando en el aire. Cada paso hacia su mesa resonaba sobre el suelo de madera. «Ese vídeo lo mostraba todo, ¿verdad?», preguntó con calma. Por eso Briggs estaba tan ansioso por destruirlo. El rostro de Riker se torció de rabia. «Tienes mucho descaro viniendo aquí». «Solo confirmo hechos», dijo Alexis. «Como que el juez Whitman acepta sobornos para archivar casos contra agentes corruptos». Uno de los policías borrachos de la mesa de billar le agarró el hombro. «Es hora de que te vayas». Alexis no se movió. «Quita la mano de encima». «¿O qué?». Un segundo agente se acercó, el aliento cargado de whisky. «Estás en minoría aquí». «Última advertencia», dijo Alexis en voz baja. El tercer agente se lanzó, intentando agarrarle el brazo. Alexis se desplazó, redirigiendo su impulso. Él se estrelló contra una mesa, haciendo que los vasos se rompieran y se esparcieran por el suelo.
El primer agente lanzó un puñetazo descontrolado. Ella lo bloqueó con facilidad, usando su propia fuerza para hacerlo girar contra el segundo atacante. Tropezaron, maldiciendo. Uno agarró una silla y la blandió como un garrote. Alexis se metió dentro de su alcance. La silla se hizo añicos contra la barra, mientras ella lo abatía con un golpe preciso en el plexo solar. Se desplomó, jadeando. Los agentes restantes atacaron juntos, coordinándose a pesar de la borrachera. Alexis se movía con fluida eficacia, sin desperdiciar un solo movimiento. Un golpe dejó una abolladura en la pared donde su cabeza había estado un instante antes. Ella contraatacó con un codazo que dejó al agresor de rodillas. El último agente retrocedió, con los ojos muy abiertos por el miedo. Detrás de ella oyó raspar sillas, mientras otros policías se levantaban, pero nadie se movió para ayudar. Habían visto lo que les había pasado a los tres primeros. «El vídeo», dijo Alexis, volviéndose hacia Riker. Briggs lo borró personalmente. El rostro de Riker estaba pálido ahora. La fanfarronería del alcohol desaparecida. «¿Estás loca por venir aquí así?», responde a la pregunta. «Sí», escupió. «Lo borró todo. También las grabaciones de seguridad. Pasé 2 horas asegurándome de que no sobreviviera nada. ¿Contentos ahora?». «Muchísimo». Alexis recorrió la sala con la mirada. Varios agentes tenían los teléfonos en alto, grabando. «Perfecto. Más pruebas para Harper». ¿Alguien más quiere añadir algo sobre la relación especial del juez Whitman con el departamento? El silencio fue su única respuesta. Los 3 agentes a los que había incapacitado seguían en el suelo, gimiendo suavemente detrás de la barra. El camarero había desaparecido. Probablemente estaba llamando refuerzos. «Entonces hemos terminado aquí». Se dirigió hacia la salida, manteniendo la conciencia de cada persona en la sala. Nadie intentó detenerla. La observaron con una mezcla de miedo y furia mientras llegaba a la puerta. El aire nocturno se sintió fresco contra su piel cuando salió al exterior. Las estrellas empezaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Podía oír sirenas a lo lejos. La caballería respondiendo por fin a la llamada del camarero. Pero llegaban tarde. Ya tenía lo que necesitaba. Alexis sacó el teléfono, redactando ya un mensaje para Harper sobre cómo Briggs había destruido pruebas personalmente y sobre la corrupción del juez Whitman. Las piezas empezaban a encajar. Cada enfrentamiento revelaba más de su red, más pruebas de lo profundo que llegaba la podredumbre. La puerta del bar se abrió a su espalda. Una voz la llamó, cargada de dolor y rabia. «Esto no ha terminado». No se molestó en darse la vuelta. Sus amenazas ahora estaban vacías, nacidas de la desesperación y del orgullo herido. La verdadera lucha no era contra policías borrachos en un bar. Era contra el sistema que los protegía, contra los funcionarios corruptos que permitían su conducta. Alexis subió a su coche, observando por el retrovisor cómo más agentes salían tambaleándose de O'Malley's. Parecían perdidos, con la ilusión de su poder intocable hecha añicos junto con aquella silla. Arrancó el motor, concentrándose ya en el siguiente paso. Las pruebas habían sido destruidas, pero ahora tenía testigos que habían admitido su destrucción. No era lo ideal, pero Harper sabría cómo usarlo. Las sirenas se hicieron más fuertes mientras se alejaba del bar, dejando atrás un escenario de muebles rotos, egos magullados y las primeras grietas reales en el muro de silencio del departamento. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la carretera vacía mientras Alexis se dirigía hacia la oficina de Harper. Su teléfono, apoyado en el salpicadero, mostraba un resumen cuidadosamente organizado de las revelaciones de la noche anterior en O'Malley's. Las confesiones grabadas sobre Briggs y el juez Whitman harían estallar el caso de par en par. Un destello blanco y azul en el retrovisor llamó su atención. Una subpatrulla había aparecido detrás de ella, siguiéndola demasiado de cerca. Alexis comprobó su velocidad, exactamente al límite permitido. La parrilla del sub llenaba el espejo, lo bastante cerca como para distinguir el rostro del conductor. El agente Matthews, uno de los perros de ataque más leales de Briggs. «Aquí vamos», murmuró, apretando el volante. El vehículo policial se desvió al carril contrario, el motor rugiendo mientras se colocaba a su lado. El compañero de Matthews, Reynolds, iba en el asiento del copiloto. Ambos mostraban expresiones de odio puro. Alexis mantuvo la velocidad,
observando cómo Matthews giraba bruscamente el volante hacia ella. El primer impacto fue tentativo, un golpe de advertencia que hizo chirriar sus neumáticos. Ella respondió con una técnica de conducción defensiva, manteniendo el control mientras aparentaba dificultad. «Vamos», dijo en voz baja. «Muéstrame para qué estás realmente aquí». Como si hubiera oído el desafío, Matthews embistió su SUV contra el coche de Alexis con toda su fuerza. El impacto sacudió su vehículo, pero Alexis estaba preparada. Ya había activado la cámara de su teléfono, montada para captarlo todo. La carretera delante de ella giraba bruscamente a la derecha, bordeada por una zanja profunda. Matthews aceleró, intentando arrinconarla contra el guardarraíl. En lugar de resistirse, Alexis tocó ligeramente los frenos. El SUV patrulla se adelantó de golpe, pasándose de largo. «Hora de aficionados», dijo viendo a Matthews luchar con el volante. Su vehículo comenzó a hacer un trompo, los neumáticos dejando marcas negras en el asfalto. Reynolds se aferró al salpicadero, el pánico claramente reflejado en su rostro. Alexis ejecutó una maniobra de intervención de persecución perfecta, un toque preciso en el cuarto trasero del SUV patrulla. El efecto fue devastador. Matthews sobrecompensó, enviando el vehículo a un giro incontrolable. La SUV de patrulla se desvió bruscamente cruzando ambos carriles, golpeó el arcén y dio una vuelta completa antes de quedar detenida en la cuneta. Vapor silbaba desde el capó aplastado. Alexis se detuvo, colocando su coche de manera que bloqueara cualquier ruta de escape. Matthews abrió la puerta de una patada y salió tambaleándose, con la mano sobre la funda de su arma. «¡Estás muerta!», gritó, pero su voz temblaba. Un hilo de sangre le corría desde una herida en la frente. «Quédate donde estás», llamó Alexis. «El teléfono lo está grabando todo. Mantén las manos visibles». Reynolds salió por el lado del pasajero, ya alcanzando su radio. «Unidad 47, oficial caído». Alexis se movió con eficiencia entrenada. 2 golpes rápidos derribaron a Matthews antes de que pudiera desenfundar su arma. Reynolds retrocedió, forcejeando con la radio. «¡Disparos! ¡Disparos!». Ella cerró la distancia en 3 pasos, barrió sus piernas y lo inmovilizó boca abajo. «No hubo disparos», dijo con calma, asegurándole los brazos. «Igual que no había ninguna razón para que intentaran sacarme de la carretera». «Briggs te va a matar por esto», gimió Matthews desde el suelo. «Añade esa amenaza a la grabación», respondió Alexis, revisando a ambos agentes en busca de heridas graves. Al no encontrar ninguna, utilizó sus propias esposas para sujetarlos a la defensa delantera de su vehículo. Todo el enfrentamiento había durado menos de 2 minutos. Alexis regresó a su coche y revisó el video. Cada segundo estaba claro. El ataque no provocado, sus intentos de causar un accidente mortal y la amenaza final de Matthews. Creó múltiples copias de seguridad, enviándolas a Harper y a la línea federal de denuncias que le habían proporcionado. El vapor seguía saliendo del capó destrozado de la SUV policial. El eje delantero estaba claramente roto y un fluido goteaba de forma constante sobre la tierra. Ambos agentes la miraban con una mezcla de odio y miedo mientras ella se preparaba para marcharse. «¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros?», les preguntó. «Podría haberlos matado a los dos con facilidad. En cambio, vivirán para enfrentar las consecuencias». Señaló su teléfono. «Todo está grabado. Sus carreras han terminado». «Briggs controla este condado», escupió Reynolds. «No tienes nada». «Mira a tu alrededor», dijo Alexis. «Su vehículo está destruido. Están esposados a su propio parachoques. Su ataque fracasó por completo». «¿Sigues creyendo que Briggs está ganando?». Ninguno respondió. A lo lejos comenzaron a escucharse sirenas. Probablemente el refuerzo que finalmente reaccionaba a la llamada de radio interrumpida. Alexis subió a su coche, comprobando la hora. Aún llegaría a su reunión con Harper, ahora con aún más pruebas de la desesperación del departamento. «Viene refuerzo», llamó Matthews con voz débil. «No llegarás lejos». Alexis encendió el motor. «No estoy huyendo. Estaré en la oficina de mi abogada presentando cargos por agresión contra ambos. Si quieren enviar más agentes, adelante. Añadiremos intimidación a testigos a la lista». Se alejó con suavidad,
observando por el retrovisor cómo el capó de la SUV policial liberaba otra nube de vapor. El sol de la mañana iluminó el humo, haciéndolo brillar como una señal de fuego. Que vengan, pensó. Cada ataque solo demostraba cuán corruptos eran, hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger su poder. Las sirenas sonaban cada vez más cerca detrás de ella, pero Alexis mantuvo exactamente el límite de velocidad. Su teléfono vibró. Harper había recibido el video y ya estaba preparando mociones legales. La línea federal de denuncias también había respondido, solicitando una entrevista inmediata. La carretera se extendía frente a ella, ahora vacía, salvo por los coches de policía que se aproximaban. En el retrovisor su ataque desesperado había fracasado, como todos los intentos anteriores de silenciarla. Más importante aún, habían probado exactamente lo que ella decía. Esto no se trataba de una sola detención de tráfico, ni de unos pocos agentes corruptos. Se trataba de un sistema tan podrido que sus miembros intentarían cometer un asesinato a plena luz del día, confiados en que no enfrentarían consecuencias. Alexis miró por última vez el retrovisor. La sub de patrulla humeante apenas era visible ya, pero podía imaginar a Matthews y Reynolds intentando explicar ese desastre a sus compañeros que llegaban. Su versión no coincidiría con la evidencia en video. Sus carreras, construidas sobre la intimidación y la corrupción, finalmente se estaban derrumbando. Giró hacia la autopista que conducía a la oficina de Harper, lista para añadir este último ataque a la creciente montaña de pruebas. Detrás de ella, más sirenas se sumaron al coro. El sonido de un sistema corrupto en su agonía final, atacando con una desesperación cada vez mayor. La luz del sol se filtraba por las ventanas de la oficina de Harper, en el centro mientras Alexis extendía impresiones, fotos y archivos de video sobre la mesa de conferencias. El enfrentamiento matutino con Matthews y Reynolds había dejado su chaqueta polvorienta, pero no se había tomado tiempo para cambiarse. Esta evidencia debía organizarse de inmediato. Se están volviendo más audaces, dijo Harper examinando imágenes fijas del ataque del SUV patrulla. Intento de asesinato a plena luz del día. Briggs debe de estar desesperado. Alexis asintió y abrió en su portátil el video del bar. Escucha otra vez esta parte. Reprodujo un clip de la fanfarronería borracha de Riker sobre la conexión del juez Whitman con Briggs. El audio era claro, pese al ruido de fondo. Ese es el eslabón que nos faltaba, dijo Harper tomando notas. Demuestra que la corrupción va más allá del departamento. Se detuvo cuando alguien llamó a la puerta de la oficina. Ese debe de ser nuestro contacto federal. Entró el investigador Daniel Cross, con el traje impecable a pesar del calor de Georgia. Llevaba una carpeta gruesa y una expresión de ira contenida. Comandante Ward, dijo extendiendo la mano. He pasado la mañana revisando sus pruebas. Me disculpo. Hizo falta un intento de asesinato para que prestáramos atención. Llámeme Alexis, respondió ella, estudiando su rostro en busca de cualquier indicio de lealtad departamental. No encontró ninguno, solo determinación profesional. He abierto una investigación oficial, dijo Cross, desplegando sus propios archivos. Su documentación es excepcional. Precisión militar en las notas, múltiples ángulos de cámara, cadena de custodia clara. Golpeó suavemente las fotos de las lesiones del control de tráfico original. Pero lo que más me preocupa es el patrón. Esto no es brutalidad aleatoria. Es sistemática. Harper abrió más archivos en su computadora. Hemos identificado casos similares que se remontan a 5 años. Todos involucran al teniente Briggs o a agentes bajo su mando. Todos dirigidos contra conductores negros. Todos con pruebas misteriosamente desaparecidas. Excepto que esta vez, añadió Alexis, eligieron a alguien que podía contraatacar y sabía cómo documentarlo todo. Cross asintió con gravedad. Mi equipo visitó la comisaría esta mañana. El pánico fue inmediato. Varios agentes pidieron vacaciones de repente. Otros empezaron a triturar archivos hasta que los detuvimos. ¿Briggs estaba allí?, preguntó Harper. Se fue en cuanto vio nuestras credenciales, pero no antes de que aseguráramos los sistemas informáticos. Cross abrió su carpeta y mostró capturas de correos electrónicos internos. Su control de tráfico no fue espontáneo, comandante. Rastrearon su vehículo durante días, planificando el enfrentamiento.
Briggs seleccionó personalmente a los agentes implicados. Alexis sintió tensarse la mandíbula. ¿Porque soy negra y conduzco un coche bonito? En parte, pero también porque observaron que visitaba a su madre. Supusieron que tener familia en su jurisdicción la haría vulnerable a la presión. La expresión de Cross se endureció. Han usado tácticas similares antes. Amenazar a familiares para forzar a las víctimas al silencio. No esta vez, dijo Alexis en voz baja, con una certeza absoluta. El teléfono de Harper vibró. Lo revisó y frunció el ceño. Briggs ya está respondiendo a la presencia federal. Ha convocado una rueda de prensa de emergencia para esta tarde. Déjame adivinar, dijo Alexis. ¿Más acusaciones sobre mis supuestos problemas de agresividad militar? Peor, respondió Harper. Está intentando pintarte como una terrorista doméstica. Dice que tu entrenamiento de combate te convierte en una amenaza para la seguridad pública. Les mostró el comunicado de prensa. Exige que las autoridades federales te arresten a ti, no que lo investiguen a él. Cross negó con la cabeza. Desvío clásico, pero no funcionará. Tenemos sus correos departamentales, donde discuten cómo provocarte para que reacciones. Quería violencia. Simplemente no esperaba que sobrevivieras y lo documentaras todo. Pasaron la siguiente hora revisando las pruebas para la audiencia preliminar. Cross confirmó que la investigación federal tendría prioridad sobre los cargos locales, neutralizando de hecho la influencia del juez Whitman. Cada nueva pieza de evidencia revelaba una corrupción más profunda. Informes falsificados, grabaciones de cámaras del tablero desaparecidas, campañas coordinadas de acoso contra otras víctimas. El ataque en la carretera de esta mañana fue torpe, observó Cross, volviendo a ver el video. Se están desmoronando, cometiendo errores. Lo que los hace más peligrosos, dijo Alexis. Hombres como Briggs prefieren destruirlo todo antes que perder el control. La asistente de Harper interrumpió con más noticias. Varios ayudantes habían abandonado el trabajo, negándose a seguir las órdenes cada vez más erráticas de Briggs. Otros estaban llamando a la línea federal de denuncias, ofreciéndose a testificar sobre años de mala conducta. La delgada línea azul se está resquebrajando, dijo Cross. Una vez que los agentes se dan cuenta de que son posibles cargos federales, la lealtad a Briggs se convierte en una carga. Él no lo aceptará, advirtió Harper. Toda su identidad está construida sobre el poder, sobre ser intocable. Entonces nos aseguramos de que cada ataque se vuelva en su contra, dijo Alexis con firmeza. Cada amenaza se convierte en evidencia. Cada intento de silenciarnos prueba nuestro caso. Se prepararon para la audiencia preliminar programada para la semana siguiente. Harper organizó las declaraciones de testigos de otras víctimas. Cross añadió cargos federales a la creciente lista de infracciones. Alexis aportó un análisis táctico de cada enfrentamiento, demostrando el patrón creciente de violencia. Hay una preocupación, dijo Cross al terminar. Briggs todavía tiene partidarios dentro del departamento. Están vigilando tus movimientos, registrando tus contactos. Tácticas estándar de intimidación. Que vigilen, respondió Alexis. Cada intento de vigilancia es otra violación de derechos civiles que documentar. La reunión concluyó con una estrategia clara. Harper se encargaría de los procedimientos legales, mientras Cross ampliaría la investigación federal. Alexis continuaría reuniendo pruebas, manteniendo al mismo tiempo una postura defensiva frente a nuevos ataques. Mantente alerta, aconsejó Cross mientras se preparaban para salir. Briggs es de los que se toman esto como algo personal. Su estructura de poder se está derrumbando, y él lo sabe. Alexis recogió sus archivos, notando cómo la evidencia ya llenaba varias cajas. Cada intento de silenciarla solo había fortalecido su caso. Las mismas tácticas destinadas a proteger su corrupción estaban dejándola al descubierto. Harper la acompañó hasta el ascensor. Te necesitaremos de vuelta mañana para preparar las declaraciones juradas. Mi equipo de seguridad puede escoltarte. Estaré bien, aseguró Alexis. Han aprendido que la confrontación directa no funciona. El ascensor se abrió al vestíbulo y las paredes espejadas reflejaron su expresión decidida. A través de las puertas de cristal podía ver claramente la calle. Un Crown Victoria sin distintivos estaba estacionado al otro lado de la intersección. Sus ocupantes ocultaban mal su vigilancia. Alexis se acomodó la chaqueta,
comprobando que su teléfono siguiera grabando. Que miren, pensó, que vean cómo es la verdadera fortaleza. Cada momento que pasaban vigilándola era otro momento en que su sistema corrupto se debilitaba. La desesperación del departamento se hacía más evidente con cada hora que pasaba. Su poder, construido sobre décadas de autoridad sin control, finalmente se enfrentaba a consecuencias reales. Y Alexis estaba decidida a llevar esas consecuencias hasta el final. Los bancos de madera crujieron bajo el peso de los espectadores cuando Alexis entró en la abarrotada sala del tribunal. Todos los asientos estaban ocupados, con gente de pie contra la pared del fondo. La noticia de la implicación federal había atraído a periodistas, activistas de derechos civiles y a innumerables ciudadanos que habían sufrido abusos similares. Harper caminaba a su lado con un maletín lleno de pruebas. El investigador Cross se sentó en una mesa aparte. Su presencia añadía peso federal al procedimiento. Al otro lado del pasillo, el teniente Briggs y el abogado del departamento proyectaban una confianza falsa. La jueza Marshall entró y la sala se puso en pie. A diferencia del juez Whitman, que se había recusado tras salir a la luz sus vínculos con Briggs, Marshall tenía fama de independiente. Su expresión no reveló nada mientras revisaba las mociones de la mañana. Comenzaremos con las pruebas federales, anunció Marshall, asintiendo al investigador Cross. Cross se acercó al estrado con una grabadora digital y transcripciones. Su señoría, durante nuestra investigación sobre la desaparición de grabaciones de cámaras de patrulla, recuperamos audios de respaldo de los micrófonos corporales de los agentes. La política del departamento exige que estas grabaciones se conserven durante 90 días. Fueron ocultadas deliberadamente en un archivo mal categorizado. Briggs se removió en su asiento cuando Cross conectó el sistema de audio. Su abogado le susurró con urgencia al oído. La primera grabación es del micrófono del ayudante Dawson, con marca de tiempo correspondiente a la detención de tráfico inicial, explicó Cross. La sala del tribunal quedó en silencio cuando la voz de Dawson llenó el espacio. Mírala a esta. Conduciendo el coche de papá, seguro. Esta gente siempre tratando de presumir lo que no se ha ganado. La voz de Riker lo siguió. Hora de enseñar un poco de respeto. Ya hacía tiempo que no teníamos una buena. Los insultos raciales que siguieron hicieron que varios espectadores soltaran exclamaciones ahogadas. La grabación captó sus pasos al acercarse, las órdenes agresivas y, lo más crucial, su conversación sobre el uso de la fuerza antes de que ocurriera cualquier interacción. Dawson, mira esto. Vamos a hacerla retorcerse. Riker, solo no dejes marcas donde las cámaras puedan verlas. Ya sabes cómo va esto. Harper se puso de pie. Su señoría, esto demuestra premeditación. Los agentes planeaban usar fuerza excesiva antes de cualquier contacto con mi clienta. El abogado del departamento objetó, alegando que las grabaciones podían haber sido manipuladas. El juez Marshall lo desestimó de inmediato. El Laboratorio Forense Federal ha autenticado estas grabaciones, afirmó Cross. Tenemos audio continuo de los dispositivos de varios agentes. Reprodujo otro fragmento justo en el momento en que arrastraron a Alexis fuera de su vehículo. Los sonidos del impacto eran claros, junto con sus comentarios burlones sobre ponerla en su lugar. La grabación captó las advertencias calmadas de Alexis, seguidas por el zumbido inconfundible del taser de Dawson. Varios miembros del jurado se estremecieron visiblemente ante el lenguaje y las amenazas de la gente. Incluso la expresión neutral del juez Marshall se quebró levemente. La fiscalía ha acusado a la comandante Ward de agredir a agentes y de resistirse al arresto, dijo Harper dirigiéndose al tribunal. Estas grabaciones demuestran que actuó en legítima defensa frente a un ataque orquestado, motivado por prejuicios raciales. El rostro de Briggs se tornó de un rojo intenso. Sus manos se aferraron al borde de la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Cross presentó más pruebas. Correos internos que mostraban el patrón del departamento de señalar a conductores negros. Testimonios de agentes que habían renunciado antes que participar en los planes de Briggs. Datos que probaban la destrucción sistemática de pruebas. Su señoría, intentó intervenir el abogado del departamento. Estas grabaciones fueron obtenidas sin la debida... Fueron obtenidas mediante protocolos estándar de investigación federal, lo interrumpió Cross.
El juez Marshall lo cortó en seco. Y revelan una conducta profundamente perturbadora por parte de agentes del orden. Alexis observó atentamente a Briggs. Su compostura se desmoronaba. La imagen de autoridad cuidadosamente construida durante décadas se estaba disolviendo en tiempo real. El juez Marshall volvió a revisar las transcripciones. Con base en estas pruebas, desestimo los cargos de agresión a un agente y resistencia al arresto. Las acciones de la comandante Ward constituyen claramente legítima defensa frente a fuerza excesiva y violaciones de derechos civiles. Un murmullo recorrió la sala. Briggs se puso de pie de un salto. «Esto es un disparate», gritó. «Ella atacó a mis agentes. No podemos permitir que esta gente...» «Teniente Briggs», la voz del juez Marshall sonó como un latigazo. «Contrólese o será declarado en desacato». Su elección de palabras es reveladora. Harper se levantó. «Su señoría, dada la clara evidencia de violaciones de derechos civiles, solicitamos la desestimación de todos los cargos restantes contra mi clienta». «Así se ordena», respondió Marshall sin dudar. «Además, remito este asunto a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia para una investigación adicional». La galería estalló en murmullos. Años de abuso sin control finalmente enfrentaban consecuencias. Alexis se mantuvo serena, pero por dentro sintió el primer alivio real desde aquella noche en la carretera. Briggs salió furioso, empujando a los reporteros a su paso. Su abogado lo siguió, ya distanciándose del colapso. «Comandante», el juez Marshall se dirigió directamente a ella. «Le pido disculpas por el calvario que ha sufrido. Este tribunal falló en su deber de proteger a los ciudadanos del abuso de poder». Alexis asintió con respeto. «Gracias, su señoría». Tras la salida del juez, personas que le deseaban lo mejor rodearon a Alexis y a Harper. Cross se unió a ellas. Su expresión, habitualmente severa, se suavizó un poco. «Esto es solo el comienzo», dijo en voz baja. «La investigación federal continuará. Más víctimas están dando un paso al frente». «Bien», respondió Alexis. «Todo el sistema necesita quedar al descubierto». Avanzaron por los pasillos del juzgado, entre cámaras y micrófonos. Harper se encargó de las preguntas de la prensa, mientras Alexis avanzaba con paso firme hacia la salida. El sol del mediodía se sentía cálido y purificador cuando salió al exterior. Por primera vez desde la detención de tráfico, sintió que el peso empezaba a levantarse. No había desaparecido del todo. Aún quedaban más batallas por delante, pero el impulso había cambiado de lado. La verdad por fin estaba abriéndose paso tras décadas de silencio e intimidación. De pie en las escaleras del juzgado, Alexis observó a los ciudadanos reunirse, compartiendo historias de sus propios encuentros con abusos del departamento. Cada persona que hablaba añadía una nueva grieta al muro de impunidad que Briggs había construido. Harper se unió a ella afuera. «La resolución del juez abre la puerta a demandas civiles. Otras víctimas ahora pueden presentarse con un precedente legal sólido». Alexis asintió, sintiendo la brisa cálida y viendo llegar a más miembros de la comunidad para mostrar su apoyo. El poder del sistema siempre había dependido del aislamiento, de hacer que cada víctima se sintiera sola e indefensa. Ese aislamiento se estaba rompiendo, sustituido por unidad y determinación. El atardecer proyectaba sombras alargadas sobre la entrada de la casa de Alexis cuando llegó, y por fin sus hombros se relajaron tras semanas de tensión. La victoria en el juzgado se sentía sustancial, como la primera grieta real en la armadura de Briggs. Recogió su chaqueta y su maletín, permitiéndose una pequeña sonrisa. Ya adentro, se quitó los zapatos y se sirvió un vaso de agua, repasando las palabras del juez Marshall. La validación se sentía bien, pero lo más importante era que abría puertas para que otros se atrevieran a dar un paso al frente. Tal vez el sistema podía cambiar, aunque fuera lentamente. Su teléfono vibró. El número de su madre iluminó la pantalla. Pero no fue la voz de su madre la que respondió. Era su vecina, la señora Taylor, hablando con tono de pánico. «Alexis, están aquí. 4 coches patrulla. Están entrando ahora mismo en casa de tu mamá». El vaso se le escapó de la mano a Alexis y se hizo añicos contra las baldosas de la cocina. «¿Qué? ¿Quiénes están ahí?» «El departamento del sheriff. Dicen algo sobre cargos por obstrucción, manipulación de pruebas».
Tu mamá solo estaba sentada en el porche. Están siendo muy bruscos con ella. Alexis ya se estaba moviendo, agarrando las llaves. Llama a la oficina de Harper. Diles exactamente lo que está pasando. Voy para allá. No había llegado aún a su coche cuando su teléfono explotó en notificaciones. Alertas de noticias, mensajes de texto, menciones en redes sociales, todas con variaciones del mismo titular. El violento pasado de una comandante de Delta Force sale a la luz. Se cuestiona su estabilidad mental. Se le helaron las manos al abrir el primer enlace. Allí estaba su foto de servicio, junto a detalles de misiones cuidadosamente seleccionados y retorcidos para presentarla como inestable y peligrosa. Información clasificada sobre su trabajo antiterrorista había sido filtrada y deliberadamente tergiversada. El artículo citaba fuentes anónimas del departamento, describiéndola como entrenada en tácticas letales y potencialmente inestable por el estrés del combate. Incluso habían sacado los nombres de compañeros que había perdido, usando sus muertes para insinuar que arrastraba profundos problemas de ira. El teléfono volvió a sonar. Era Harper. Esta vez te están crucificando en todos los canales, dijo sin preámbulos. Briggs debe tener contactos en inteligencia militar. Esta filtración viene de muy arriba. Tienen a mi madre, respondió Alexis con la voz tensa. 4 coches patrulla en su casa. Lo sé. Ya tengo gente yendo para allá, pero Alexis, esto es coordinado. Están intentando destruir tu credibilidad. Antes de que pudiera responder, un fuerte golpe en la puerta los interrumpió. A través de la ventana, Alexis vio a equipos de cámaras reuniéndose en su jardín. Furgonetas de noticias aparcaban en doble fila a lo largo de su tranquila calle. También están aquí, le dijo a Harper. No interactúes, no respondas a nada. Están intentando provocarte para usar tu reacción en tu contra. Los golpes se convirtieron en martillazos. Los flashes de las cámaras estroboscópicas atravesaban las ventanas, mientras los reporteros se apretujaban contra el cristal, gritando preguntas. Comandante Ward, ¿es cierto que fue dada de baja por uso excesivo de la fuerza? ¿Su experiencia en combate la llevó a atacar a esos agentes? ¿Está actualmente bajo tratamiento psiquiátrico? Alexis se apartó de las ventanas. Su entrenamiento táctico entró en acción mientras evaluaba líneas de visión y vulnerabilidades. La casa se sentía de pronto expuesta, como un objetivo bajo un foco. El teléfono volvió a iluminarse con otra llamada. De nuevo la señora Taylor. Le pusieron las esposas. Alexis, tu mamá está llorando, pero no me dejan acercarme. Dicen que destruyó pruebas, pero ella no ha hecho nada. Las manos de Alexis se cerraron con fuerza. Está herida. Le agarraron los brazos con tanta brusquedad. No dejaba de pedir su medicación para el corazón, pero no se la permitieron. Quédate con ella si puedes. Estoy enviando a mi abogado. Moore. Golpeando la puerta, Moore gritaba preguntas. Su teléfono vibraba sin parar con alertas de noticias. Cada titular peor que el anterior. Comandante condecorada o vigilante peligrosa. La violencia sigue el patrón de incidentes agresivos de Ward. La unidad de Ward sufrió grandes pérdidas bajo su mando. Se movió por su casa cada vez más oscura, apagando las luces para dificultar que las cámaras vieran el interior. Las preguntas de los reporteros se volvieron más incisivas, más provocadoras. ¿La pérdida de su equipo la hizo perder el control? ¿Tenían razón los agentes al temer por su seguridad? ¿Debería alguien con su entrenamiento vivir libremente? El teléfono de Alexis vibró con un mensaje de Harper. Están procesando a tu madre en la cárcel del condado. Briggs firmó personalmente la orden. Estoy trabajando en la fianza. Llegó otro mensaje de inmediato. Advertencia. Te están pintando como inestable. Quieren que reacciones mal. No les des nada. Alexis se dejó caer en el sofá, envuelta en la oscuridad, sintiendo cómo las paredes se cerraban sobre ella. Todo lo que había construido, cada sacrificio que había hecho, Briggs lo estaba retorciendo para convertirlo en munición. Su servicio, sus pérdidas, su dedicación a proteger a otros, lo había transformado todo en armas contra ella. Afuera, los reporteros seguían gritando preguntas diseñadas para herir. ¿Disfrutó haciendo daño a esos agentes como hacía daño a combatientes enemigos? ¿Cuántas personas murieron bajo su mando? ¿Es usted un peligro para el público?
Pensó en su madre, aterrorizada y sola en una celda, privada de su medicación. Pensó en sus compañeros, cuyos recuerdos estaban siendo distorsionados como carnaza para los tabloides. Pensó en cada persona a la que Briggs había abusado, sabiendo que él se creía intocable. La oscuridad pesaba mientras Alexis permanecía inmóvil, dejando que la verdad se asentara en su pecho. El sistema no se detendría. Seguiría avanzando, seguiría haciendo daño a quienes amaba, seguiría retorciendo la realidad hasta destruirla. A menos que... a menos que ella lo destruyera primero. Los destellos de las cámaras continuaban afuera, iluminando su sala con ráfagas duras. Pero Alexis apenas los notaba ya. Su mente ya estaba cambiando de modo, analizando patrones y debilidades, identificando puntos de presión en la red de corrupción de Briggs. Había intentado jugar a la defensiva, trabajar dentro del sistema. Ese enfoque solo había puesto a su madre en la cárcel y convertido su servicio en un escándalo. La oscuridad la envolvió como un manto táctico mientras permanecía completamente quieta, dejando que la rabia afilara sus pensamientos hasta una precisión fría. Ya había luchado antes contra el mal sistémico. Sabía cómo desmantelar redes hostiles y nunca había perdido cuando la misión realmente importaba. La luz de la mañana atravesó las persianas del dormitorio de Alexis, proyectando sombras como rayas de tigre sobre las paredes desnudas. No había dormido, ni siquiera lo había intentado. La noche la pasó procesando información, trazando conexiones, identificando puntos débiles en la red de Briggs. Su madre seguía detenida, sin derecho a fianza por cargos claramente fabricados. El circo mediático continuaba afuera, aunque la multitud se había reducido a solo 2 persistentes furgonetas de noticias. Su presencia ya no importaba. Había terminado de jugar a la defensiva. Alexis cumplió su rutina matutina con precisión mecánica. Ducha fría, barra de proteínas, café negro. Su mentalidad táctica estaba completamente activada, tratando la situación como cualquier otra red hostil que necesitaba ser desmantelada. Guardó sus archivos de pruebas en un maletín asegurado. Grabaciones, marcas de tiempo, declaraciones de testigos, registros financieros obtenidos por canales secundarios. Los reporteros se animaron al verla salir de la casa, pero ella ignoró sus preguntas gritadas. Sus cámaras la siguieron hasta su SUV, desesperadas por cualquier reacción que pudieran retorcer en una controversia. No les dio nada. 20 minutos después entró en la oficina de Harper. El abogado ya estaba allí con el investigador Cross, ambos con semblante grave, mientras observaban un segmento matutino de noticias sobre Alexis. Pasado militar problemático. Están empujando fuerte la narrativa de la veterana inestable, dijo Harper, silenciando el televisor. Tu madre sigue detenida sin... Sé cómo sigue esto, lo interrumpió Alexis, dejando el maletín sobre el escritorio. Briggs seguirá escalando hasta que alguien muera, así que lo terminamos primero. Sacó sus archivos y los fue desplegando sobre el escritorio de Harper en filas precisas. Corporaciones de prisiones privadas que mostraban picos masivos de ganancias cada vez que el departamento de Briggs llevaba a cabo periodos de aplicación especial. Cuotas de detenciones de tráfico dirigidas a barrios específicos. Patrones de sobornos disfrazados como honorarios de consultoría. Cross tomó uno de los documentos, arqueando las cejas. ¿Cómo conseguiste estos registros financieros? Tengo contactos que me debían favores. Todo está autenticado. Alexis señaló otra carpeta. 3 años de grabaciones de cámaras de tablero que Briggs afirmó haber borrado accidentalmente, respaldadas en servidores privados, muestran un patrón claro de acoso dirigido y uso excesivo de la fuerza. Harper se inclinó hacia adelante. Esto es exactamente lo que necesitamos. Pero también es increíblemente peligroso. Estas corporaciones tienen una enorme influencia política. También tienen un rastro documental muy serio, respondió Alexis. Nombres, fechas, cantidades de dinero. Lo suficiente para activar múltiples investigaciones federales. Se volvió hacia Cross. Ahí es donde entras tú. El investigador asintió lentamente, sin dejar de examinar los documentos. Este nivel de coordinación entre las fuerzas del orden y las prisiones privadas es corrupción sistémica. Pero Alexis,
Si avanzamos con esto, no solo intentarán desacreditarte, intentarán eliminarte. Ya lo están haciendo, dijo Alexis con voz de acero. Pero ahora tenemos pruebas del porqué. Muestra cuánto dinero ganan con arrestos falsos. Muestra los patrones de sobornos. Muéstralo todo. Harper extendió más archivos, su mente legal ya construyendo casos. Necesitaremos protección para los testigos. Varios de estos agentes podrían colaborar si se les ofrece inmunidad. Ya está en marcha, dijo Cross. Tengo un grupo de trabajo en espera, pero el momento es crucial. Si Briggs se da cuenta de que tenemos todo esto, lo quemará todo y huirá, terminó Alexis. Por eso lo provocamos primero, continuó. Hacemos que reaccione sin pensar. Sacó un último expediente, fotografías de vigilancia que mostraban a Briggs reuniéndose con ejecutivos de prisiones en lugares privados. Ya está paranoico. Cuando esto llegue a los medios, asumirá que alguien de su círculo íntimo lo traicionó. Cometerá errores. Harper frunció el ceño. También se volverá más peligroso. Bien, la voz de Alexis era fría. Que se sienta amenazado, que reúna a sus matones más leales, que piense que aún puede resolver esto con la fuerza. Miró su reloj. De hecho, probablemente ya esté planeando algo. Cross se irguió. ¿Crees que hará un movimiento directo contra ti? Cuento con ello, pero esta vez controlamos el dónde y el cuándo. Alexis señaló un mapa que mostraba un depósito de vehículos abandonado en las afueras de la ciudad. Está aislado, sin civiles, con rutas de escape limitadas, y nuestra vigilancia muestra que sus agentes lo usan para reuniones no autorizadas. El lugar perfecto para una emboscada, dijo Cross con gravedad. Exactamente. Así que filtramos mi ubicación a través de sus informantes. Que crea que tiene una última oportunidad para silenciarme antes de que estos archivos se hagan públicos. Los ojos de Alexis estaban enfocados y letales. Traerá a todos los comprometidos, a todos los que no pueden permitirse una investigación. Harper negó con la cabeza. Es increíblemente arriesgado, incluso con tu entrenamiento. Es necesario, la interrumpió Alexis. Necesitamos que todos estén en un solo lugar, cometiendo un último acto criminal que podamos documentar. Pruebas limpias y claras de conspiración. Cross la observó durante un largo momento. Estás hablando de usarte a ti misma como cebo. Estoy hablando de acabar con esto por completo. Sostuvo su mirada. Tu grupo de trabajo no puede actuar hasta que tengamos una prueba absoluta de intención criminal. Yo te daré esa prueba. Pasaron las horas siguientes afinando el plan. Harper coordinó con periodistas de confianza para preparar la exposición financiera. Cross posicionó equipos de vigilancia. Alexis los guió por escenarios tácticos, puntos de entrada y reacciones probables. El sol avanzó por el cielo mientras trabajaban. Alexis mantenía un ojo en su teléfono, pendiente de noticias sobre su madre. La cárcel seguía negando las visitas, alegando motivos de seguridad. Ya entrada la tarde, sus fuentes confirmaron movimiento en el entorno de Briggs. Los agentes estaban siendo contactados discretamente. Los vehículos se estaban trasladando al depósito. La trampa se estaba cerrando exactamente como Alexis había previsto. La oscuridad cayó cuando ella aparcó a una manzana del lugar. A través del parabrisas pudo ver varios vehículos ya reunidos dentro de la cerca. Más faros se acercaban desde calles laterales. Briggs estaba reuniendo a su fuerza. Alexis revisó su teléfono por última vez. Un mensaje de Cross. Vigilancia en posición. Aún hay tiempo para esperar refuerzos. No respondió. En su lugar salió al aire fresco de la noche, con las botas silenciosas sobre el pavimento agrietado. La valla de malla metálica del terreno vibró suavemente con la brisa. Más allá, figuras sombrías se movían entre autos estacionados y contenedores de almacenamiento. Podía oír sus voces murmuradas, los sonidos metálicos de armas siendo revisadas. Briggs estaba reuniendo a todos los que estaban comprometidos, a todos los que habían participado en su corrupción, tal como ella había planeado. Dentro del depósito incautado, tenuemente iluminado, Alexis avanzó con paso firme entre charcos de sombra, proyectados por las luces de seguridad. Briggs estaba en el centro de un círculo abierto, con casi una docena de ayudantes distribuidos a su alrededor. El aire estaba cargado de tensión y del olor metálico de coches viejos. «No pudiste dejarlo pasar», gritó Briggs con la voz rebotando contra las paredes de los contenedores.
Tenías que seguir presionando hasta obligarnos a actuar. Alexis examinó el entorno con eficiencia entrenada. Contenedores de carga apilados creaban cañones urbanos. Vehículos oxidados yacían como testigos silenciosos. Herramientas y cadenas estaban esparcidas sobre el concreto manchado de aceite. Cada elemento del terreno era un arma o un escudo potencial. Nadie se va de aquí hasta que ella esté resuelta, anunció Briggs a sus hombres. Permanentemente, los ayudantes se movieron con nerviosismo, comprobando armas. Algunos sostenían porras o trozos de tubería. Otros empuñaban cadenas pesadas. Unos cuantos tenían las manos cerca de las pistolas enfundadas. El aliento se les volvía vapor en el aire frío de la noche. Última oportunidad para marcharse, dijo Alexis con calma. Quien se vaya ahora queda fuera de la lista de acusaciones. Un ayudante joven, poco más que un novato, dio un paso incierto hacia atrás. Briggs se volvió contra él. «Si te mueves, tu carrera se acaba», gruñó. «Todos aquí están comprometidos. No hay marcha atrás». El ayudante se quedó paralizado, el miedo visible incluso con la escasa luz. Alexis registró su posición. Dudaría en la pelea, creando un hueco en el círculo. «Agárrenla», ordenó Briggs. El primer ayudante se lanzó hacia adelante, balanceando una cadena pesada. Alexis entró en su arco con fluidez, atrapó su muñeca y la torció. La cadena cayó al suelo con estrépito cuando él se desplomó. Gritando de dolor, ella la pateó y la lanzó a la oscuridad. Eso rompió la tensión. Los ayudantes se le echaron encima desde varios ángulos, armas en alto. Alexis se movía como el agua, cada gesto fluyendo hacia el siguiente. Un golpe de porra silbó junto a su cabeza cuando se agachó. Atrapó el brazo del atacante y usó su impulso para lanzarlo contra otros dos. El metal resonó al chocar una tubería contra el contenedor detrás de ella. Alexis giró, clavó el codo en el plexo solar de un ayudante y se impulsó contra él para esquivar una cadena que iba dirigida a sus piernas. La pelea se expandió. Los ayudantes se dispersaron para rodearla. Alexis retrocedió hacia un contenedor, analizando ángulos y distancias. 3 se acercaron de frente, intentando acorralarla. En lugar de retirarse, apoyó un pie en el lateral del contenedor, se impulsó y agarró el borde. En un solo movimiento, se encaramó a la parte superior, ganando la altura. «¡No dejen que se quede ahí arriba!», gritó Briggs. «¡Bájenla!». 2 ayudantes treparon por lados opuestos del contenedor. Alexis esperó a que se comprometieran con la subida y luego pisó con fuerza los dedos de uno. Cayó hacia atrás con un alarido. El otro logró apoyar una mano arriba. Ella le agarró la muñeca y lo tiró hacia adelante, haciéndolo rodar por la superficie del contenedor. Abajo los ayudantes rodeaban como lobos, buscando ángulos de ataque. Algunos intentaron lanzar herramientas y escombros. Alexis esquivó una llave inglesa, dejándola resonar detrás de ella. La altura le dio segundos preciosos para estudiar sus posiciones. Briggs se había replegado, coordinando el asalto. 4 ayudantes custodiaban las esquinas del contenedor. Otros 3 se repartían con cadenas y tuberías, listos para golpear si descendía. El novato se mantenía atrás, claramente indeciso. Un ayudante con porra logró subir por detrás. Alexis oyó sus botas sobre el metal y se giró. Él atacó de forma torpe, desequilibrado sobre la superficie irregular. Ella bloqueó con el antebrazo, atrapó el brazo armado y usó su impulso hacia adelante para lanzarlo fuera del contenedor. Se estrelló contra otros 2 abajo. «¡Usen sus armas de fuego!», gritó Briggs perdiendo la compostura. «Terminen con esto». El sonido de varias fundas abriéndose al unísono resonó por todo el terreno. Alexis ya estaba en movimiento. Corrió a lo largo del borde del contenedor cuando sonaron los primeros disparos. Las balas chisporrotearon al impactar contra el metal en la esquina. Agarró una cadena colgante y se dejó caer, colocando el contenedor entre ella y los ayudantes armados. En las sombras de debajo encontró la cadena que había pateado antes. Enrollando un extremo alrededor del puño, esperó mientras se acercaban botas desde ambos lados. Los ayudantes avanzaban ahora con más cautela, coordinando sus ataques. Una porra se adentró a tientas en la oscuridad, intentando obligarla a salir. Alexis la atrapó con la cadena. Dio un fuerte tirón y desarmó a su dueño. Otro ayudante se lanzó bajo el contenedor,
con una tubería en alto. Ella redirigió el golpe hacia el metal de arriba. El impacto le entumeció las manos. Gritos y maldiciones llenaron el aire mientras convergían más ayudantes. Alexis rodó fuera de su cobertura. La cadena silbó al salir y se enredó en las piernas de un ayudante. Cayó de bruces cuando ella se incorporó, usándolo como escudo contra los demás. Cuando dos se abalanzaron juntos, empujó a su cautivo contra ellos y giró para apartarse. La pelea se desplazó entre charcos de luz y sombra. Alexis se movía sin parar, sin dejar que la acorralaran. Usaba el terreno, estrellando sin piedad a los atacantes contra los contenedores, haciéndolos tropezar con los escombros, obligándolos a amontonarse en espacios estrechos donde se estorbaban entre sí. El novato por fin reunió valor y cargó con un tramo de tubería. Alexis lo desarmó casi con suavidad y luego lo empujó lejos. «Quédate en el suelo», le aconsejó. «Esta no es tu pelea». Él retrocedió a trompicones, con los ojos muy abiertos entre el miedo y el alivio. Briggs gritaba hasta quedarse afónico, intentando coordinar a sus fuerzas restantes. La mitad de sus ayudantes ya estaban fuera de combate, cuidando huesos rotos, articulaciones torcidas o simplemente negándose a levantarse. Los demás dudaban, con la confianza hecha trizas. Alexis saltó sobre un coche destrozado, la cadena aún firme en una mano. Dos ayudantes se lanzaron contra su posición desde lados opuestos. Ella se dejó caer entre ambos, justo cuando blandían sus armas, que atravesaron el aire vacío donde había estado. Sus botas golpearon el hormigón, mientras el impulso de ellos los llevaba hacia adelante, y sus armas chocaron con brutal fuerza, haciendo tambalear a ambos. Alexis barrió sus piernas con un giro bajo, dejándolos gimiendo en el suelo. Rodó hasta ponerse en pie en el centro del depósito, donde los focos parpadeantes proyectaban sombras cambiantes sobre los 8 ayudantes restantes. ¡Formación!, bramó Briggs desde detrás de sus hombres. «No dejen que los vaya eliminando uno por uno». Los ayudantes se movieron formando un semicírculo laxo, blandiendo un variado arsenal. 2 sostenían pistolas reglamentarias en posición baja. 3 empuñaban tuberías metálicas o porras. Otro par llevaba cadenas pesadas, y uno aferraba una barra de hierro arrancada de los restos de una obra. La respiración de Alexis se mantenía regular, pese al esfuerzo. Sus ojos seguían a cada oponente, midiendo distancias y ángulos. Un retrovisor roto de un coche destrozado brilló a sus pies. Lo pateó con naturalidad y lo atrapó por la parte plástica. «Última advertencia», gritó. «Suelten las armas y márchense». Un ayudante con pistola disparó sin previo aviso. Alexis ya se movía. El espejo destelló al alzarse para interceptar el fogonazo. La bala chispeó al rebotar en el cristal y se fragmentó sin causar daño. Antes de que pudiera corregir la puntería, ella lanzó el fragmento como una estrella arrojadiza. Le cortó la mano, obligándolo a soltar el arma con un alarido. 2 ayudantes con cadenas atacaron desde lados opuestos, intentando enredarle las extremidades. Alexis se dejó caer y rodó mientras los eslabones silbaban por encima. Se incorporó con una barra de hierro, bloqueó el envolvimiento de una cadena y atrapó la otra contra el suelo. Un tirón seco sacó de equilibrio a ambos. «¡Detrás de ti!», gritó Briggs. Una porra voló hacia su cabeza. Alexis alzó la barra de hierro en un bloqueo preciso. El impacto destrozó la porra de madera, lanzando astillas por el aire. Invirtió el agarre y clavó el extremo de la barra en el pecho del ayudante, haciéndolo retroceder. Jadeando, el segundo tirador intentó rodearla para conseguir un tiro limpio. Alexis agarró al ayudante más cercano y lo arrojó de lleno a través del parabrisas de un coche. El cristal estalló hacia afuera, obligando al tirador a cubrirse los ojos. Cerró la distancia en una fracción de segundo. Le arrebató el arma y le estampó la empuñadura contra la mandíbula. «¡No es humana!», gritó alguien. «¡Cállate y pelea!», rugió Briggs. Los ayudantes restantes atacaron al unísono, la desesperación volviéndolos imprudentes. Alexis se movía a través de su asalto como agua entre rocas. Un tubo rozó su hombro. Lo atrapó, giró sobre sí misma y lanzó a su portador al suelo. Una cadena se enredó en su antebrazo. Tiró de su dueño y lo estrelló contra un rodillazo que lo dejó jadeando. Cada movimiento era preciso, controlado, pero implacable.
Usaba sus propias armas contra ellos. Convertía cada ataque en una apertura. Un ayudante atacó alto con una barra de hierro. Ella se agachó, le atrapó la muñeca y guió la barra directamente a la rodilla de otro atacante. Ambos cayeron gritando. La pelea se extendió por todo el estacionamiento mientras los ayudantes retrocedían tambaleándose, intentaban reagruparse y luego cargaban de nuevo. Alexis nunca se quedaba quieta, usando el terreno para controlar las distancias del combate. Saltó por encima de un capó cuando intentaron rodearla. Se impulsó contra la pared de un contenedor para esquivar un latigazo salvaje de cadena. Rodó bajo un golpe de tubo para barrer las piernas de otro ayudante. El sudor brillaba sobre su piel, pero su respiración seguía medida. Los ayudantes jadeaban, maldecían por el esfuerzo y el dolor. Sus ataques se volvían cada vez más caóticos, menos coordinados. El miedo reemplazó a la ira en sus ojos mientras ella desmantelaba sistemáticamente su ventaja numérica. Un ayudante se abalanzó con un tramo de tubo. Alexis lo atrapó a mitad del golpe, se lo arrancó y lo derribó con su propia arma. Otro intentó placarla por detrás. Usó su impulso para lanzarlo contra una pila de neumáticos. Cayó enredado entre el caucho. Demasiado aturdidos para levantarse, los ayudantes restantes comenzaron a retroceder, buscando a Briggs en busca de órdenes. Su teniente permanecía rígido, consumido por la furia, observando cómo su unidad de élite se desmoronaba. Años de autoridad incuestionada se venían abajo con cada agente derrotado. Dos ayudantes intentaron un ataque coordinado, uno alto y otro bajo. Alexis midió el tiempo a la perfección. Atrapó el golpe alto, lo redirigió contra el atacante bajo y luego derribó a ambos con impactos rápidos en puntos vulnerables. Cayeron al suelo, sujetándose articulaciones y músculos doloridos. Otro ayudante cargó rugiendo, blandiendo una cadena pesada. Alexis dio un paso hacia adentro, bloqueó su brazo contra su cuerpo y descargó 3 golpes precisos en grupos nerviosos. La cadena se deslizó de unos dedos, ya sin sensibilidad, mientras él caía de rodillas. El último ayudante en pie, el que había disparado primero, recogió su pistola caída. La mano le temblaba al alzarla. Alexis ya estaba en movimiento. Cerró la distancia antes de que pudiera apuntar, atrapó el brazo armado y aplicó una presión precisa en la muñeca. El arma cayó al suelo con estrépito cuando los tendones llegaron a su límite. «Por favor», jadeó. «No». Ella lo soltó con un pequeño empujón. Él retrocedió tambaleándose y luego se dio la vuelta y huyó hacia la oscuridad, más allá de los focos. El sonido de sus botas desvaneciéndose en la noche. Alexis quedó de pie en el centro del estacionamiento, rodeada de ayudantes derrotados que gemían. Algunos se sujetaban extremidades heridas. Otros yacían inmóviles, conscientes pero sin intención de levantarse. El suelo estaba cubierto de armas caídas, cadenas, tubos, barras de hierro, porras rotas y escombros dispersos. Su pecho subía y bajaba con respiraciones firmes mientras observaba la escena. A pesar del combate intenso, sus movimientos seguían siendo fluidos, controlados. Había luchado con precisión, no con ira, desmantelando el ataque con eficiencia táctica. Los focos zumbaban sobre ella, proyectando sombras duras sobre el campo de batalla con su luz inestable. Briggs permanecía solo, el rostro retorcido entre rabia y miedo, aferrando un tubo de acero con los nudillos blancos. El arma temblaba ligeramente, delatando su terror al enfrentarse a la mujer que acababa de derrotar a toda su gente. Briggs lanzó un rugido animal y cargó hacia adelante, el tubo de acero silbando en el aire con golpes salvajes y desesperados. Su rostro estaba deformado por la furia y el pánico, saliva volando mientras gritaba incoherencias. Los focos captaron el brillo opaco del metal mientras se dirigía directamente hacia la cabeza de Alexis. Desplazó ligeramente el peso, dejando que el tubo pasara a escasos centímetros de su rostro. La brisa de su paso apenas le movió el cabello. Briggs tropezó hacia adelante, desestabilizado por su propio impulso y su furia. «Quédate quieta y pelea», bramó, recuperándose para otro golpe. Alexis permaneció centrada, siguiendo sus movimientos con facilidad entrenada. «Se acabó, teniente. Suéltalo». Él respondió con otro ataque descontrolado, el tubo trazando arcos violentos en el aire. Cada golpe era más errático que el anterior,
su técnica degradándose hasta convertirse en pura desesperación. Alexis se deslizó entre los ataques, con movimientos económicos y precisos. ¡Lo arruinaste todo!, gritó Briggs. El tubo se estrelló contra un contenedor cercano cuando ella se apartó, enviando ecos metálicos por todo el recinto. Años de control, de respeto, perdidos, por tu culpa. ¿Respeto? La voz de Alexis se mantuvo serena pese a la danza mortal. Te refieres al miedo. Eso es lo único que siempre tuviste. Él lanzó un golpe horizontal brutal. Esta vez, en lugar de esquivarlo, Alexis entró en su guardia. Su antebrazo interceptó el tubo a mitad del golpe, atrapándolo contra su cuerpo. El impacto fue contundente, pero su técnica absorbió la fuerza a la perfección. Briggs intentó arrancar el arma, pero Alexis ya había asegurado el agarre. Cambió el peso, aplicando presión dirigida con el antebrazo apoyado a lo largo del tubo. El metal gimió y luego se partió con un chasquido seco que resonó entre los contenedores. Antes de que Briggs pudiera soltar su extremo, Alexis fluyó hacia una llave articular. Sus manos encontraron puntos de presión precisos mientras controlaba su muñeca y su codo. Él intentó resistirse, pero la física y la palanca fueron absolutas. «¡No!», empezó a decir. Alexis completó el movimiento. Se oyó un sonido húmedo y seco cuando el codo se dislocó, seguido de un crujido claro al romperse limpiamente el brazo. El grito de Briggs atravesó la noche. Cayó de rodillas, acunando su brazo destrozado. «Estás loca», balbuceó entre dientes apretados. «Pensaría muy bien tus próximas palabras», dijo Alexis en voz baja. Mantuvo la llave con una mano, asegurándose de que permaneciera en el suelo. Agentes federales lo están grabando todo ahora. La cabeza de Briggs se alzó de golpe pese al dolor. El sudor le corría por el rostro. Alexis vio el instante en que registró a los recién llegados. El investigador Cross estaba en la entrada del recinto con varios agentes del FBI, armas desenfundadas. Más importante aún, múltiples cámaras y dispositivos de grabación apuntaban directamente a la escena. «Esta es tu única oportunidad», continuó Alexis, aplicando una presión sutil para recordarle su posición. «Confiesa todo, el montaje de la parada de tráfico, la manipulación de pruebas, la coordinación con las prisiones privadas. Todo». «No sé de qué», se cortó con un jadeo cuando ella ajustó ligeramente el agarre. Respuesta equivocada. Su voz siguió firme. «Empecemos con las grabaciones de la cámara del coche que borraste. Explícanos exactamente cómo ocurrió». Briggs intentó zafarse, pero la llave era absoluta. El sudor le caía por la cara mientras miraba frenéticamente entre Alexis y los agentes federales que avanzaban. Su resistencia se desmoronó. «Está bien», escupió. «Ordené borrar las grabaciones. Hice que lo limpiaran todo, el sistema entero, para cubrirnos y por la razón de la parada inicial». Rió con amargura, teñida de dolor. «Los señalamos a todos. Cualquiera negro en un coche bueno es detenido, registrado, arrestado si es posible. Mantiene llenas las instalaciones privadas, mantiene fluyendo las comisiones». «¿Quién más está implicado?», preguntó Cross al acercarse, grabadora en mano. «La mitad del departamento. El juez Maxwell. Dia Reynolds». Las palabras de Briggs se precipitaron, su compostura hecha añicos. «Todos reciben su parte. Lleva años funcionando». Alexis mantuvo la llave mientras Cross se acercaba, documentándolo todo. Los agentes federales aseguraban a los agentes conscientes, leyendo derechos y colocando esposas. Los equipos médicos empezaron a llegar para atender a los heridos más graves. «¿Y mi madre?», preguntó Alexis en voz baja. «El seguro del arresto falso». Briggs hizo una mueca. «Pensamos que podríamos presionarte para que te echaras atrás. Debería haberlo sabido. Debería haber visto quién eras cuando derribaste a mis hombres aquel primer día». Luces rojas y azules comenzaron a parpadear por el recinto con la llegada de más vehículos policiales. Los destellos pintaban patrones irreales sobre las armas esparcidas y los agentes caídos. Los equipos de pruebas avanzaron, fotografiando y documentando la escena. «Eso es suficiente por ahora», dijo Cross, deteniendo la grabación. Asintió hacia los agentes cercanos. «Llévenselo». Dos agentes del FBI se acercaron con esposas.
Alexis soltó la llave articular y dio un paso atrás con suavidad mientras aseguraban a Briggs. Él se quedó de rodillas tambaleándose, pálido y sudoroso, mientras le leían sus derechos. «Esto no ha terminado», gruñó cuando lo pusieron de pie. «No tienes idea de con quién te estás metiendo». «En realidad», respondió Cross, «tenemos exactamente lo que necesitamos. Tu confesión, más las pruebas que hemos reunido. Toda tu red está acabada». Empezaron a llevárselo. Su compostura se quebró por completo cuando la realidad de su situación lo alcanzó. Comenzó a gritar, lanzando amenazas e insultos que resonaban entre los contenedores. Alexis permaneció inmóvil, observando cómo lo arrastraban hacia un vehículo que esperaba. Las luces de emergencia intermitentes proyectaban sombras alternas sobre su rostro. Ella guardó silencio, con expresión neutra, mientras los gritos de Briggs se perdían en la noche. A su alrededor, el depósito de vehículos se había transformado en una escena del crimen en toda regla. Marcadores de evidencia salpicaban el suelo. Fotógrafos documentaban a los agentes caídos y las armas esparcidas. Los agentes federales se movían con determinación, asegurando a los sospechosos y recogiendo testimonios. El sistema corrupto que Briggs había construido estaba siendo desmantelado pieza por pieza bajo las luces estroboscópicas. La luz de la mañana entraba a raudales por las altas ventanas del edificio federal, proyectando largas sombras sobre el suelo pulido. Alexis estaba sentada en la oficina del investigador Cross, con una taza de café intacta enfriándose sobre el escritorio frente a ella. Harper Lane se sentaba a su lado, con documentos legales extendidos sobre el regazo, mientras Cross se apoyaba en su escritorio con una expresión satisfecha. «Las fichas están cayendo rápido», dijo Cross, levantando un informe reciente. La confesión de Briggs abrió las compuertas. Los agentes están delatándose entre sí, todos intentando llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Harper asintió, revisando sus papeles. Las pruebas son abrumadoras. Briggs, Dawson y Riker enfrentan múltiples cargos federales por violaciones de derechos civiles. Solo los cargos de conspiración conllevan décadas de prisión. ¿Y los demás?, preguntó Alexis con la voz firme. El fiscal presentó su renuncia esta mañana, respondió Cross. Ni siquiera intentó resistirse. El juez Maxwell está siendo investigado por la Junta de Revisión Judicial. Toda la estructura de mando del sheriff está siendo desmantelada. Alexis respiró hondo, asimilando la rapidez de los cambios. Apenas unos días antes, aquellos hombres parecían intocables, protegidos por sus placas y por un sistema corrupto. Ahora caían como cartas en un vendaval. «Los papeles de liberación de tu madre se procesaron hace una hora», añadió Harper en voz baja. «Todos los cargos han sido eliminados. El condado ya está hablando de un acuerdo para evitar una demanda». El nudo apretado en el pecho de Alexis empezó por fin a aflojarse. El arresto falso de su madre había sido la parte más cruel de la represalia de Briggs. «¿Cómo va la reestructuración?», preguntó. «El FBI está supervisando una reforma completa», explicó Cross. «Nuevo liderazgo, nuevos protocolos de entrenamiento, comités externos de supervisión. Están usando este caso como modelo para reformar otros departamentos problemáticos». Abrió un sitio de noticias en su monitor y lo giró para que Alexis pudiera verlo. Los titulares contrastaban de forma brutal con la campaña de difamación de solo unos días atrás. Comandante de Fuerzas Especiales expone corrupción policial. Heroína veterana se enfrenta al abuso sistémico. Agentes corruptos enfrentan cargos federales. La opinión pública ha cambiado por completo, dijo Harper. Te ven como una denunciante que expuso décadas de racismo institucional y abuso de poder. Están pidiendo reformas nacionales basadas en tu experiencia. Alexis recorrió los artículos, viendo su propia historia reflejada bajo una nueva luz. La verdad por fin había atravesado el muro de mentiras que Briggs había construido. «Precisamente por eso te llamamos hoy», dijo Cross, incorporándose. «El Departamento de Justicia está formando una fuerza especial para revisar y reformar los estándares de uso de la fuerza en todo el país. ¿Quieren que la dirijas?». Alexis alzó la mirada bruscamente. «¿Yo?», Harper sonrió. «¿Y quién mejor? Tienes formación militar, experiencia táctica y ahora viviste de primera mano el abuso de poder policial. Puedes hablar desde ambos lados de la ecuación. Tu perspectiva única podría ayudar a redefinir cómo las fuerzas del orden abordan la resolución de conflictos».
añadió Cross. Ayudar a evitar que otros departamentos se conviertan en lo que Briggs creó aquí. Alexis se levantó y caminó hasta la ventana, contemplando la ciudad. El sol de la mañana se reflejaba en los cristales de los edificios lejanos, haciéndolos brillar como faros. Pensó en aquella noche en la autopista, cuando dos patrullas la habían señalado simplemente por ser una mujer negra en un vehículo caro. ¿Cuántos otros habrían sufrido abusos similares sin su entrenamiento ni sus recursos para defenderse? El cargo te daría autoridad real para implementar cambios, continuó Harper. Establecer nuevos estándares de formación, crear mecanismos de rendición de cuentas, desarrollar sistemas adecuados de supervisión. ¿Podrías asegurarte de que nadie más tenga que pasar por lo que tú y tu madre vivieron?, dijo Cross en voz baja. Alexis se volvió para mirarlos. Su expresión era firme. ¿Cuándo necesitan una respuesta? Anunciarán el grupo de trabajo la próxima semana, respondió Cross. Pero están dispuestos a esperar si necesitas tiempo para pensarlo. No lo necesito, dijo Alexis con determinación. Este es exactamente el tipo de misión para el que estoy entrenada. Identificar amenazas, desarrollar contramedidas, proteger a civiles. El campo de batalla simplemente ha cambiado. Harper sonrió con entusiasmo. Esperaba que dijeras eso. Ya tengo la documentación preparada. Pasaron la hora siguiente revisando papeles y discutiendo prioridades iniciales. El alcance del grupo de trabajo era ambicioso, pero Alexis se sentía llena de energía ante el desafío. Aquella era una oportunidad para generar un cambio duradero. Cuando estaban terminando la reunión, el teléfono de Cross vibró. Revisó el mensaje y sonrió. El procesamiento de tu madre ha terminado. Está esperando en el vestíbulo. Alexis recogió sus cosas rápidamente. Los tres bajaron juntos en el ascensor y salieron al luminoso vestíbulo de mármol, donde Sarah Ward aguardaba. El rostro de su madre se iluminó al verla. Se abrazaron con fuerza, sin decir palabra durante un largo momento. Cuando se separaron, ambas tenían lágrimas en los ojos. ¿Lista para ir a casa?, preguntó Alexis con suavidad. Su madre le apretó la mano. Más que lista. Caminaron juntas a través de las puertas giratorias del vestíbulo y salieron a las escalinatas del tribunal. El aire matinal era fresco y limpio, cargado con la promesa de la primavera. Los equipos de prensa se habían reunido, pero mantuvieron una distancia respetuosa, permitiendo a madre e hija su momento de paz. Alexis respiró hondo, sintiendo cómo el peso de las últimas semanas finalmente se aliviaba de sus hombros. La tormenta había pasado. El sistema corrupto que las había atacado estaba siendo desmantelado. Y, lo más importante, ahora tenía la oportunidad de evitar que abusos similares volvieran a ocurrir. Su madre pareció leerle el pensamiento. «Vas a aceptar ese puesto en el grupo de trabajo, ¿verdad?» «Sí», respondió Alexis. «Alguien tiene que asegurarse de que lo que nos pasó no vuelva a suceder». Sarah asintió con orgullo. «Entonces será mejor que te pongas a trabajar. Hay mucho que arreglar». Permanecieron juntas bajo la luz del sol de la mañana, por fin libres de la sombra de Briggs. El edificio del tribunal se alzaba detrás de ellas como un enorme guardián de piedra, ya no como símbolo de corrupción, sino de justicia restaurada. Para Alexis, no marcaba solo un final, sino un nuevo comienzo. La oportunidad de transformar el mismo sistema que había logrado sobrevivir. Espero que hayas disfrutado esta historia. Por favor, dale me gusta al video y suscríbete para no perderte el próximo. Mientras tanto, he seleccionado personalmente 2 historias que creo que te gustarán. Que tengas un excelente día.